Hola Juan Pablo, Hola César, ¿cómo está todo el mundo? Estamos grabando hoy día más tarde, o sea, el domingo porque yo el viernes andaba en el sur, andaba descansando en el sur. tal cual. Así que hoy día nos ponemos al día. Démosle. Hoy tenemos tres temas que son súper interesantes. Uno es Siria, con sus ramificaciones de Israel, sus ramificaciones de Rusia, Irán, Estados Unidos mismo, ¿ya? El otro es la declaración casi de guerra que hizo Esquella, el presidente del Partido Republicano, a Chile Vamos, con todo el tema de las famosas convicciones. Y finalmente, el tema que salió hoy día en la tercera del Chupacabra, que es aparentemente un software que es capaz de extraer todos los chats y todas las conversaciones, audio, video y lo que uno tenga, y que lo tiene en sus manos la fiscalía sin ningún control aparente. Y lo encuentro, pero, o sea, digno del estalinismo en su peor forma si es que no se controla. Así que vamos, mira, Siria, es divertido que el Partido Comunista pasó piola, pero sintió mucho el que haya caído Assad. Es una cosa bien loca, o sea, y pasó piola, o sea, si no lo sacan hoy día en la prensa, Ascanio Cavallo creo que sacó, pero pasó piola, pero la verdad que esto da vuelta a varios tableros, o sea, este era un terreno disputado, este era el gran aliado de Irán, también apoyado fuertemente por Rusia, que tenía una base aérea y una base naval en el Mediterráneo, cosa que si no, no habría tenido. Y también para Israel, que ve al ceder esta cuestión, dice como apurémonos y tomemos terreno. Eh, si bien es cierto que cae un tirano, pero los que llegan son bastante impredecibles también. Está todo el mundo pensando, oye, lo seguimos manteniendo como terrorista o lo sacamos a la luz y qué va a pasar con esto. Así que dale. Mira, lo primero para gente de nuestra generación, pues César, ya estábamos creciditos, pero uno se acuerda de Afganistán. Se acuerda de la invasión rusa el año 80, 81 a Afganistán y cómo los norteamericanos agarraron a los mujahidines y después a los que iban a formar Al Qaeda, los agarraron y los armaron en contra de los rusos y dijimos todos estupendos, son freedom fighters, ¿te acuerdas que decía? Sí, pues, Que claro. decía Ronald Reagan, Freedom Fighters. Y mira el desastre, cómo se desestabilizó toda la zona y todo el desastre que significó para adelante. De más está decir que esa herida que se abre geopolítica ahí no se sana hasta el día de hoy. Es cosa de ver el estado en que está, el que está hoy día, los mismos, los talibanes, que fueron los mismos que armó la CIA, y los norteamericanos hoy día, mira el estado en que tienen Afganistán. Pero de nuevo pasó con Irak al ladito, con Irak, cuando empieza, ¿no es cierto?, el tema de saquemos en la Segunda Guerra del Golfo, saquemos a Saddam y nadie midió las consecuencias. Obviamente, apoyo tus palabras Impresionante. y hay una parte de uno que se alegra con la caída de un tirano. ¿Ah? Y un personaje perverso y bien siniestro y su padre igual y está todo. Pero eso no significa que uno no tenga, como diría Metternich, que seguir el real político. Uno antes de moverse geopolíticamente tiene que ver las consecuencias. Y esto lo único que está claro, César, es que es impredecible. Es impredecible las consecuencias porque imagínate, esto afecta el conflicto en Israel, en el Líbano, con Hezbollah, lo afecta directamente. Al mismo tiempo, genera y altera las relaciones de equilibrio que nadie se había percatado que habían entre Israel y Rusia. Rusia se mantenía bastante neutral históricamente y los israelíes tampoco jodían a los rusos en base a esta situación, este entente que tenían en Siria. Y Irán también, Irán Y, estaba como y sujetado. claro, entonces, esta era una zona antes de entrar en las características de los nuevos dirigentes, lo primero, piensa el problema con Turquía y los kurdos, los problemas con Irán, el problema con Rusia, con una Rusia debilitada y que por lo tanto es una Rusia bastante más impredecible. Si esto es sin pensar en que el actual, el que aparece como líder, que entra en Damasco, que está nombrando un gabinete, es un señor que era de Al Qaeda.
y que era hasta hace Su 4 años origen, claro. atrás, de hecho los norteamericanos lo tuvieron preso, era de Al Qaeda y era un señor que pasó por la cárcel de Abu Ghraib, de hecho yo creo que lo torturaron los norteamericanos ahí, Seguro. etcétera, pero te da una incertidumbre completa en una cuestión que además, el otro día leyendo un artículo de Le Monde, decía que claramente tenía la impronta de un golpe o de una gestión política de la CIA, recordando la CIA en Irán originalmente cuando trajeron al Shah de Irán, estas metidas de pata, estas acciones de la CIA y del gobierno norteamericano que no son bien meditadas, no son bien No, pensadas. la CIA es como la reina del desastre. Claro, o sea, sí es cierto que esta fue una operación de la CIA, como parece ser, porque nadie lo niega y está como muy visible. Pero igual fue como muy inesperado, como que esta era una guerra que llevaba años de años de años, porque se movían para acá, para allá. Entró, ¿te acuerdas del ISI, el Estado Islámico, que entró de repente y se tomó ciudades, lo sacaron para afuera, y ahora en 2 días de repente los rodean, los sacan y huye Rusia Y a lo que saber. leía en Le Monde es que parecía que la CIA o intermediarios habrían sobornado a un grupo de generales sirios para que no se defendiera. Porque esta cuestión, claro, igual iban a perder, pero podría haberse demorado 2 meses, ¿no es cierto? Y en el fondo se rindieron y no hubo, por eso que fue tan precipitado el tema. Pero lo impresionante, César, además es ver cómo no hay una coalición en contra. Esto fue todo tan precipitado que tienes una bolsa de gatos, tienes grupos pro Turquía, grupos anti-turcos, tienes grupos pro Israel metido entre medio, tienes otros grupos Sí, anti-Israel, no. un enredo tremendo de nuevo en una zona que además, no sé, pues lleva 5.000 años inestable. Entonces, yo creo a mí lo que me da pena, César, ¿sabes lo que es? A todos ellos que nos gusta el derecho, nos gusta la política en el buen sentido, que tenemos una fe a veces infundada en la democracia, a uno le gusta creer en la diplomacia a propósito de Metternich, ¿no es cierto? A propósito de las Naciones Unidas. Y aquí esto es como que te está mostrando el fracaso total de las democracias y cómo estas vías de hecho, estos golpes de las guerrillas, las guerras, hoy día están tomando el control y el mapa geopolítico se va armando en situaciones de fuerza. No se va armando por diplomacia, por conglomerados, por organismos internacionales. De hecho, fíjate, es como que no existieran las Naciones Unidas. No, no existen, no existen. Fíjate tú que Netanyahu ha hecho lo que ha querido, con todo tipo de condenas por allá y por acá, y no pasa absolutamente nada. Ahora yo creo que para Netanyahu esto fue un regalo, O sea, imagínate, porque queda como el gran árbitro ahí. imagínate, logra avanzar, ¿no es cierto?, en la península ahí del Golán, logran. Pero no solo eso, o sea, no solo eso, sino que además con un Irán que no se le atreve, con una Rusia que retrocede y deja de ayudar, y con el resto de los países árabes como mirando, comiendo cabritas, digamos, Para tomando mí, mal. César, a mí, a los que nos gusta la historia, sin ser experto, pero a uno le gusta la historia y conoce que antes de los comunistas, antes de Lenin, antes de los trotskistas, perdón, de los trotskistas, de los anarquistas rusos, hay una Rusia muy potente nacionalista que tiene 4, 5, 6 siglos de historia limpia y que tiene una fuerza y aglutina una masa de rusos detrás de eso. A mí me aterra ver a Rusia débil. A contra la gente que se alegre, yo hallo que una Rusia débil es peligrosa, es impredecible y esto tiene no sé si te pasó, César, pero me pareció que tenía un tufillo esta caída de Siria de humillación a Rusia, a propósito Sí, de Hamas, total, pues si tuvo que pero salir, yo dije, esta claro, cuestión claro. puede generar una respuesta de repente de los rusos feroces. No sé, a ver, yo no sé, porque tienen su tema con Ucrania que tiene que resolverse de alguna manera y a lo mejor esto podría acelerarlo, si es que uno es optimista, de decir ya, a ver, cortémosla y arreglemos el otro pastel, porque el otro pastel, ¿cómo se arregla ahora? Bueno, Tiene un Israel entiende que estamos en agresivo. manos de Trump. Imagínate lo que está la geopolítica, Además, la mira, diplomacia, estamos en y vamos a manos estar en entre manos de Trump. Netanyahu, mira los personajes, Netanyahu, el ayatollah, Trump y Putin Putin, y Trump. Bueno, esos son hoy día, y el más racional parece ser el chino. que está como al margen, parece, ¿no? Parece, no, 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 no se ha pronunciado.
Sí, yo por lo menos no me topé con ellos al revisar las noticias, pero yo creo que Sí. es una situación crítica y de nuevo, César, a los que nos gusta la historia y sabemos que estas cuestiones ya leyendo a Tucídides, que lo hemos citado 40 veces, pero que esta cuestión hace 2600 años atrás, 2500, era la misma historia. Y uno dice, hemos progresado, creamos la Liga de las Naciones, después las Naciones Unidas, ahora hay menos guerra, somos más racionales, no somos tan estúpidos, ¿va? Y nos vuelve a salir el bicho de adentro, ¿va? Y el personaje, además, yo vi una entrevista que le hicieron a, a uno de los líderes de esta revuelta en Siria y era de terror. Sin ninguna convicción democrática, obviamente, y lleno de enemigos, y lo único, y el tipo además en una entrevista con el fusil al lado, era lo contrario. Eh, No, además es un país en armas, cáchate, o sea, todo el ejército sirio o el que apoyaba a Assad, se sacan los uniformes pero se quedan con las armas, es como lo que pasó en Irak En El Salvador, ¿te acuerdas también que el origen de la también, o violencia? sea, es terrible esa cuestión, Tal cual, pero hay que pero seguir en el fin, tema. A mí me duele todo eso porque además son gente que uno ve las pobre ciudadanos gente, te das comunes. cuenta, pobre gente, Imagínate. arrancando de las bombas, arrancando de todos estos Además, seres aquí en raros que Chile no andan. valoramos eso, pues, César, porque no lo hemos tenido nunca, entre otros por el sistema portaleno, pero esta sensación de caos completo social. Algo eh, tuvimos la sensación para el 18 de octubre, algo, pero no se compara con esta cuestión. pero Piensa, no con armas, po. por eso, pero no, acuérdate que no murió ni un policía en la Sí. revuelta del 18 de octubre, ni uno. No, destruyeron cosas que también nos Claro, impactaron mucho porque antes era no, algo inédito en claro. Chile destruir cosas. Claro, Ya quemar la estación del metro y todas esas cuestiones. Pero En la es época de la UP, violencia de allá. en la época de UP se tomaban las fábricas, se tomaban los campos, pero no se incendiaron cosas. No era el tema, a pesar de la violencia, a pesar de la Guerra Fría y a pesar de todo lo que ocurrió. Pero bueno, movámonos a Chile, ¿ya? Y llamó mucho la atención, yo creo, la columna en el Mercurio de Esquella, del presidente de Republicano, declarando de frentón como la guerra a Chile Vamos y tratándolos de faltos de convicciones. Y a mí me preocupa mucho porque esto de las convicciones en política yo lo encuentro súper peligroso. O sea, todos los grandes tiranos han tenido grandes convicciones y la política es el arte de lo posible y cuando uno mete las convicciones o actos de fe entre medio, se empieza a poner peligroso. ¿Ya? Eso es Eh, fundamentalismo. ¿Te fijáis? Por supuesto, o sea, grandes convicciones tuvo Stalin, tuvo Hitler, tuvo la Inquisición, ¿no es cierto? Y nos hicieron muy mal. Entonces hoy día, que posiblemente estamos cerca de un acuerdo en un tema de las pensiones, que yo creo que es algo que hay que sacarlo adelante, porque si no alguien lo va a heredar y que tiene un trasfondo muy importante, el subir la cotización al 6% es lo que nos va a prevenir de no tener que el Estado ayudar a pensiones buenas a la generación que viene o a las generaciones más jóvenes. O sea, esto que debía haberse hecho hace 30 años, ¿ya? Lo estamos haciendo ahora por postergar y postergar y postergar y también porque había demasiada gente con convicciones. Entonces, eh, los republicanos acusan a la derecha tradicional de ser una derecha cobarde, una derechita cobarde, y yo creo que la verdad es que hay que ser valiente para enfrentarse y tratar de resolver este nudo gordiano, y creo que eh, no aporta a la política chilena la posición de negar la sal y el agua, y yo no sé tampoco cuáles son sus verdaderas convicciones. ¿Ya? Y me Entonces, asustan las convicciones en política, o sea, es que venimos de eso, pues, a mí me pasa un poco lo ¿ah? mismo con mi sector. Yo creo que está bien y yo tengo convicciones muy claras, un montón de cosas, pero una Sí, cosa, pero tú tienes convicciones, pues Juan Pablo, igual que yo, de que es buena la democracia liberal, que es buena claro, la propiedad obvio. privada, que el mercado Claro, o sea, funcione, la uno parte de la regulación. base de que uno aquí puede no tener la razón y que además el poder se va a alternar y que por lo tanto aquí hay que buscar terrenos comunes y buscar de alguna manera, sobre todo desde Y alguien tiene que ceder este claro, cuento de obvio. que si abrimos una ventanita, la teoría del dominó, o sea, entran a Vietnam y van a llegar hasta Australia, cosa que nunca fue así. Piensa, César, que además esto no es solo la declaración de Esquella,
A mí me preocupó mucho el ataque que le hizo a Evelyn Matei Carlos Larraín, no sé si te fijaste, Un imbécil, pero fue perdona. tremendo, Pero, al cogote. pero, o sea, no puede ser. ¿Y sabes tú por qué la trata de abortista? Un hombre que tiene como 80 años y que todavía se tiñe el pelo, cosa que lo encuentro macabro. No, pero además le tiró, imagínate, a ella además que es como, pucha, igual que Michelle Bachelet, que son las que han pasado el cambio y todo el cuento, le tira, que, oye, no se olviden de que es hija de un miembro de la dictadura militar. Él, Feroz, feroz, o sea, esa cuestión se le dice a alguien del PC y uno sobre enojado. Se la tiró él de al lado, lo que muestra, fíjate, por eso que este tema que, que estamos tocando es tan importante, César. Yo creo que aquí hay un momento, un turning point para la derecha. Creo que tienes estas dos derechas, tienes una derecha con principios contra lo que digan y todo, pero que está dispuesta al juego y que está dispuesta a llegar a acuerdos y que probablemente está de acuerdo con esto que nosotros decimos que en los próximos 10 años lo que hay que hacer es concentrarse en subirle el pelo a la economía y ordenar esta tipo. seguridad y no mucho más, y el resto tienes que eso garantizarlo. Eh, yo creo que tienes esa derecha y tienes la derecha más dura, esta derecha que es como Trump, que yo creo que mira a Trump y quiere hacer lo mismo de Trump en Chile, y se topa con que aquí lo que hay que hacer es polarizar, y por eso que es súper peligroso lo que va a pasar. Porque como, y esto lo hemos hablado en otro programa, el peor enemigo de Evelyn Matei y de los movimientos que buscan primaria en la derecha y todo, son estos grupos que van a reventar por fuera. Imagínate cómo se llama Kass diciendo al mismo tiempo, porque fueron tres los que golpearon, fue Kast, fue Asquella y fue Carlos Larraín en 3 días. Y lo que dice Kast es, no voy a ir a primaria, o sea, y claro, voy a ir a primera vuelta, no voy a ir a primaria, con lo cual, o sea, le regala el campo a un mal candidato a la centroizquierda. Entonces, creo que es súper importante ahí mostrar las caras, porque yo creo que aquí se está jugando, si la derecha no es capaz de levantar una alternativa seria, reposada, tranquila, que genere espacio para el crecimiento económico, al mismo tiempo seguridad en las personas y confianza en el sistema democrático, y le damos la pasada a estos grupos más ultra, y esta gente tan odiosa, Carlos Larraín, siendo Es muy odioso, odioso, es es muy un hombre odioso. inteligente, Carlos, y un hombre culto, y todo. Él es odioso, y ser odioso en política hoy, en esta época, es una cosa que puede hacer mucho daño. Entonces, ojalá se haga una reflexión, porque mi impresión por las votaciones, como han venido cayendo los republicanos, y Carlos Larraín y su sector, yo tengo la No, impresión, está exiliado en Magallanes. claro, yo creo que no, pero me llama Se la lo lleva atención lo conversando feroz con del sus ataque, ovejas, por eso que no. pero si fue... Pero fíjate que es muy complicado el argumento este de las convicciones, así, yo tengo la verdad, ¿ya? Sí. Y por lo tanto, el dual matemático, la solución matemática dual, es tú no tienes ninguna razón, porque yo estoy seguro de lo que yo estoy diciendo. Yo no tengo dudas. Y yo creo que lo humano es dudar. O sea, tú y yo Absolutamente. dudamos, Y ¿ya? tenerse miedo a uno mismo, ¿te acordás de esto que hemos hablado tantas veces? A mí me aterraría una sociedad o una clase, yo hago clase en la universidad, y que hiciera una clase que todos los alumnos me hayan la razón. O sea, uno lo que quiere es debate, racionalidad, Porque, humanismo. pero si la búsqueda de la verdad nace de la duda, No, ¿ya? tú tienes Y, razón. y ese es el pensamiento científico. Si Friedman, que partió como demócrata, ¿ya? Y como keynesiano, dudó, pero después lo probó con... La ciencia se prueba, ¿no es cierto?, con Con la cifras, con experimentación. respaldo, con cuestiones, pero todo parte de la duda. O sea, duda Copérnico de la teoría, ¿no es cierto?, geocéntrica, ¿ya? Lo rebate gente con convicciones, como el Papa Urbano IV y como Belarmino, ¿no es cierto? Y así, o sea, Colón duda, ¿ya?, que la Tierra sea plana. Y todos, nadie le da la razón hasta que por fin de tanto molestar le dicen, ya, ¿sabéis qué César, más? pero además Anda, pero tú te financias y el resto. la historia de El mundo Chile, está lleno de desgracias que se deben a gente que cree tener la razón y que los demás no tienen ninguna razón.
Piensa, César, que además la historia nuestra reciente, los últimos 4 años, es una lección doctoral en esto que estás diciendo. La izquierda nos creímos el cuento, yo mismo, pucha, uno se entusiasma de repente, perdí el norte, y le echaste, y mira el resultado. Y tuvimos lo que hemos hablado tantas veces, a la gente común, sensata, que tuvo que Y sujetar. la segunda vez lo Ya. mismo. Y es como que no aprenden. Y es Si como que no hay una aprenden. lección para mí, fíjate, en lo personal incluso, de los últimos 5 años, es la humildad, lo que decís tú, esta cuestión de saber que de repente seamos más, menos ambiciosos en las metas, por lo menos en la etapa que estamos viviendo del país, y busquemos una cuestión más práctica, preocupémonos de los problemas de la señora Juanita, de su marido, y seamos menos dogmáticos. Así es, así es. Pero hay que estar atento Oh, al tema, César, César, se están jugando sí. muchas cosas en esta No, sí, yo creo republicana. que por eso que quisimos tocar este tema, porque es preocupante para todo el mundo. Así es. Oye, y después leí hoy día en la mañana, un tema que no alcancé a ver anoche, hoy día con calma yo recibo la tercera a los fines de semana, con lo cual es para leerme a mí mismo además. Eh, y sale este tema del chupacabra, o no sé si es un arte, es un software, un algoritmo que permite rescatar todo lo que tiene tu celular completo con inteligencia artificial e irte sacando y depurando y dándole a la fiscalía, que aparentemente es la que lo posee, un poder omnímodo y una amenaza real and present danger casi para todo el mundo. O sea, Sí. ¿dónde queda entonces mi intimidad con esto? ¿Qué pasa si acaso con inteligencia real, ¿no es cierto? Llegan y dicen, ¿sabéis qué? Me enojé con fulano, lo quiero matar a este weón, ¿ya? Y entonces te pinchan y te dicen, mire, fíjese. Y después el fiscal se lo tira al mostrador. Entonces, titular, César Barro planea asesinato de no sé quién. Ese, tú No, que has estado metido en la mitad y dejando de lado el tema particular que tú estás viendo, ¿cómo estás viendo este tema que también se entrelaza con la aprobación de la ley antiterrorista, que también tiene un esquema pareció. que es parecido? Sí, esta mezcla, César, en lo normativo social, la falta de control institucional y el avance de la tecnología es la que nos deja las cosas. Porque efectivamente, cuando aparecieron los celulares, incluso los celulares inteligentes, te incautaban un celular y revisar el celular, es como que tú tengas que ir a revisar tu celular, ¿no? Y ya hay programas, pero era un quilombo, como diría un argentino, encontrar las cosas que uno buscaba. ¿Ah? Y por lo tanto, era una herramienta muy útil, pero más útil eran las puras interceptaciones telefónicas. Pero con el avance de estos programas, que yo te diría que empezaron en los últimos 4 o 5 años, empezaron como a aparecer, que ya empezaron a usar antes que se conociera inteligencia artificial, en que tú pones el programa y le dices, quiero revisar contacto con políticos, quiero revisar contactos en que se hable de política, no tengo idea. Y el bicho aparece, este software aparece, te toma todo el teléfono y empieza a tirar y te aburre el trabajo y tú puedes tener acceso muy rápido a todo tipo de cosas, en que de nuevo uno se acuerda de 1984 y de Orwell. Es el terror que por un lado la sociedad te pasa estos aparatitos, el computador, los correos electrónicos, y por otro lado de repente tenga en la autoridad acceso sin límite. De ahí yo tengo la impresión que lo que vamos a tener que hacer son dos cosas. Uno, genéricamente, yo creo que está pasando a propósito, piensa lo que pasó en la causa de Monsalve, ahí yo no tengo nada que ver, así que opino sobre eso. En la causa de Monsalve aparece, ¿te acuerdas que estaban investigando un fiscal cómo se había filtrado el contenido de unas carpetas y resulta que el fiscal le había dado acceso a la gente La inteligente? clave. Ah, entonces, tú dices, ¿cómo? ¿Qué? Entonces, y te das cuenta que tienes un grupo de autoridades en esta área, terrorismo, delincuencia organizada, ministerio público, policía, un área en que hay autoridades funcionando sin ningún control o supervisión.
Y eso es muy grave. En segundo lugar, yo creo que desde el punto de vista más genérico, fuera de tener una supervisión sobre estos casos, y justamente cada vez que estás investigando un caso sensible, estás metido, no sé, en un caso de abuso sexual, olvídate el tema político, estás quitándole el teléfono a un gallo que está acusado de abuso sexual. Bueno, pero tiene que haber un control muy estricto y una supervisión independiente muy estricta para evitar que pase lo que está pasando. Si hoy día esta cosa de las filtraciones ya es como de todos los días, en todos los casos. Entonces, creo que se requiere además modificar la ley y acercarnos un poco al modelo norteamericano, que depende del Estado, pero tanto en el sistema federal y en muchos estados lo que hacen es lo siguiente. Aparece, a Juanito le incautan el celular o le están interceptando el teléfono y se nombra un tercero que no es investigador, que no es policía, que está monitoreando que, por ejemplo, si interceptaron la comunicación y hay una discusión en la intercepción, piensa, exagérémoslo, del narcotraficante, pero hay una pelea de él con su señora, que es del mundo privado, ese tipo se encargue de que esa conversación que es del mundo privado no llegue a los policías ni llegue, ¿no es cierto?, a los fiscales y por lo tanto no se rompa será narcotraficante Además, y Juan tiene derecho Pablo, a vida privada. oye, pero además es que encuentro terrible que este juguetito, imagínate la tentación con este juguetito de cualquier fiscal de decir, ¿sabéis qué? ¿Y por qué no me meto, weón, al celular de Juanito, weón? Capaz que encuentre algo entretenido. O para una venganza personal o para una pasada de cuenta. Y estas cosas como que agarran vida propia, o sea, todo el mundo se olvida que la DINA agarró vida propia porque no tenía nadie que lo apoyara, que Claro. la NKVD también agarró vida propia, que la CIA en algún Ah, sí, momento todo igual, también. pues si es la falta ¿Te de fijáis? control. Porque no hay un control y porque hay un juguete, ¿no es cierto?, que van armándose su propia cuestión. O sea, esto es como los gallos de la CONAF que armaron un incendio para que les pagaran más plata. Bueno, los gallos de la inteligencia, de la NKVD o los rusos o la Stasi, inventaban también enemigos para justificar su propia pega. Entonces, esto lo encuentro, pero muy, muy peligroso. Mira, yo creo que aquí hay que, así como uno critica las cosas en Estados Unidos malas, ¿te acuerdas tú del comité del senador Church cuando éramos jóvenes? Fue que la CIA no tenía control alguno y trataba de matar a Fidel Castro, hicieron lo de Bahía Cochino, ¿te acuerdas? Trataron de invadir Cuba en un acto de Es una guerra, una locura. cosa loca, pero completamente desatada. Y el Senado finalmente se da cuenta de esto. De hecho, ahí se crean las comisiones del Senado que logran, como funcionan hoy día, que supervisan el Comité de Inteligencia, el Senado supervisa a los servicios de inteligencia, pero eso fue producto de un informe de este senador que, en mi opinión, es un héroe republicano, en el sentido de Y república, republicano duro. duro, pero un héroe, el gallo, y hace un estudio y descubre los intentos de asesinato múltiples que había hecho, ¿cómo se llama? La CIA, y destapa toda esta cuestión, mostrando qué es lo que pasa en Occidente si tienes un sistema de inteligencia no supervisado por la sociedad civil. Y dice, esto es intolerable. Y esto apareció en la prensa y se hizo todo un insight. Entonces, yo creo que en Chile tenemos que hacer el mismo insight. De alguna manera, piensa que cada vez que pillas un celular estás haciendo trabajo de inteligencia. Y no tiene por qué ser solo porque estás investigando un acto terrorista o al tren de Aragua. Aquí tienes tal cantidad de información disponible cuando le interceptaste el teléfono, le abriste las cuentas, y tiene que haber un control estricto porque si no, esta cuestión se va a ir a la porra, ¿no? Entre otras cosas, porque va a empezar esta gente que tiene todo ese poder a darse cuenta que puede meterse en el mundo político, puede joder en Sí, po. político, ¿Te puede, acuerdas tú del por jefe el del color que sea. FBI? ¿Te acuerdas del jefe del FBI que era intocable? Sí, pues, terrible el Porque personaje. le conocía la vida privada a todo el mundo, a todos los presidentes, a todo el mundo. Así es, así es. No, terrible. Entonces yo creo que es súper interesante instalar el tema porque efectivamente es el gran hermano y yo digo que la necesidad de seguridad requiere el terrorismo eventualmente, el crimen organizado y algunos delitos de corrupción, pero tienes que hacerlo supervisado. Si yo no soy contrario a que no tengan sistemas de análisis de teléfono, pero tienes que asegurarte de que no sea mal usado. Y en lo obvio, si hay información que es privada, en el caso que ha pasado recientemente, de la De incautación del Monsalve. teléfono, caso de Monsalve, en que hay información sensible,
tienes que tener a alguien al lado que no sea parte de los equipos que está investigando y que mire y diga, no, esto acá no lo va a ver usted, esto tampoco es pertinente, sabe que las peleas con el hijo no son pertinentes, y sabe que esto aquí está discutiendo de vida privada con unos amigos del colegio, tampoco tiene derecho a ver eso. En cambio, sí puede ver estas otras cosas, pero que haya alguien previo, porque lo que está claro es que, y no solo en Chile, no es solo pelar a los fiscales chilenos, en todas partes del mundo, cualquier ciudadano, como decís tú, el de la Stasi de Alemania Oriental, no le controlaba y el tipo va a abusar de la información. Tal cual, tal cual. Entonces, de nuevo es un punto de inflexión del punto de vista democrático, que no lo habíamos tenido antes porque no estaban las herramientas. Ahora, con estas herramientas es bastante sencillo agarrar un teléfono que tiene terabytes de información disponible en la nube físicamente y en 2 días tener toda la información organizada. Qué lumbre. De hecho, tú sabes que una de las áreas oscuras de la inteligencia artificial es del área de inteligencia. Probablemente, probablemente. Oye, y vamos a algo más alegre ahora. Vamos con Mira, tus recomendaciones. sí, en el tema de libro, me he estado metiendo en áreas más oscuras de la historia chilena y nunca había logrado entender bien, todavía no, todavía no termino, pero estoy empezando a cachar de la Revolución del 91. Y la secuencia que tenía la Revolución del 91 con la Guerra del Pacífico, uno se le olvida que fue pegado. La Guerra del Pacífico fue el 79 a 1883 y 7 años después empieza a gestarse la Revolución del 91 y queda las cosas. El año siguiente tenemos fue un periodo bien especial, tuvimos el incidente con, ¿te acuerdas tú las trifulcas con Estados Unidos, en Sí, Panamá? Después el incidente del Baltimore, acá quieren buscar entretenerse un rato, miren, cuando estuvimos a punto de irnos a la guerra con Estados Unidos en 1892, si no falla la memoria. En fin, a propósito de eso, me topé con un libro que recomiendo de Hernán Ramírez Necochea, que se llama La Revolución del 91, con un retrato muy interesante, además de Balmaceda y de Jorge Montt también, pero por sobre todo analizando esto, que son las causas económicas o sociales que tienen que ver con un cambio que Chile experimenta al estar en guerra 5 años. 4 años y algo, ¿no es cierto? Y todo lo que significó, porque además la cantidad de gente movilizada fue enorme, todo el país estuvo organizado. oye, murieron tantos chilenos como en la Guerra del Pacífico. Tal cual, no, pues sí, fue feroz la revolución del 91, fue una cosa violentísima por los dos lados, además. Entonces, Sí. recomiendo mucho el libro está en Memoria Histórica, Memoria Chilena, perdón, de la Biblioteca Nacional, de Hernán Ramírez Necochea, de la revolución de 1891. En película, estamos, mira, pensando volviendo un poquitito atrás, César, revisando películas que a uno le gustan, ya el otro día la vi de nuevo y yo creo que ya la recomendamos, una vez, pero la vuelvo a recomendar si es que la recomendamos, que es la película sobre Patton. No sé si tú te acuerdas en la segunda. No, no, yo no. O Está, sea, la vi, está pero disponible, es que además la primera escena es magistral, una película que es un clásico y que además yo creo que justamente se transformó en un clásico que logró retratar muy bien el área militarista de la personalidad de los norteamericanos. A uno se le olvida que la cantidad de presidentes norteamericanos que han sido soldados y que no ha parado nunca de estar en guerra, Estados Unidos, y Theodore Roosevelt, ¿no es cierto? Que John Kennedy participó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, en el Pacífico, y son un país guerrero los norteamericanos. Y un ejemplo muy nítido de los íconos norteamericanos y que dicen que los malas lenguas que lo mataron, en parte, a pesar de que la causa formal es un accidente, pero los que crean conspiraciones dicen que lo mataron justamente porque se empezó a mover hacia la política. Es un tipo que detestaba a los rusos, no sé si te acuerdas. Bueno, pero recomiendo po. una película que se llama Patton, muy buena, de hace unos 40 años atrás, pero ágil y a primera escena extraordinaria. Y en comida, mira, yo ya no sé si lo hemos recomendado o no, pero el otro día me probé en un restaurante el mote con huesillo en esta época, Bueno, po, pero maravilloso, helado, bueno, pero bueno.
Y la gente no sabe, eso tiene un origen de pueblos indígenas. Los españoles y los mestizos chilenos los fuimos agarrando de esta comida que se venía, que la preparaban los pueblos indígenas. Entonces, es chileno como Ah, la... pare, estás equivocado, Juan Pablo, porque el mote viene del trigo, Sí, que lo introdujeron los conquistadores, y el huesillo ya. es el durazno, Sí, que no, pero también lo introdujeron. sí, no, pero acuérdate que ellos tenían, el mote se puede hacer con trigo o se puede Ah, hacer sí, lo voy a hacer con mote, claro, voy a con hacer la mote otra con cosa que tenían los mapuches. sí. Entonces, sí, por eso digo que es comida mestiza, pero tiene un origen que viene de antes, como los tecitos de hierba. Así que, pero en todo caso, mira, me sentí muy chileno probando los el mote y lo hay Me exquisito. parece, En estos que vasos fue el antiguos, postre, es largos, el postre que se sirvió en la Esmeralda cuando almorzaron antes del combate. tal cual, tal cual. No, si Se bien, comió empanadas, cazuela y mote con huesillo. tal cual. Oye, yo me estoy terminando de leer un libro genial que se llama El caballo, una historia al galope, ¿ya? En Y- que, aparte de montones de cosas que yo no sabía de los caballos, como todo, como el sistema digestivo y todo, pero cómo fue la conquista a caballo de los mongoles de un territorio más grande aún que el que tuvo Inglaterra en su cenit. ¿Ya? Súper entretenido para los que les gusten los caballos, es muy bueno cómo llegaron a América de vuelta, en fin, la evolución. qué animales más lindos, amado. Yo Yo, le doy mil un caballo, aunque sea esos sí, caballos que no son tan bonitos, son todos bonitos. son todos bonitos, son Todos. elegantes. Oye, y en comida, una cuestión que hay que tener, hay que haber ayunado como 2 días antes, pero el tomahawk de vacuno, Ayer esa probé, cuestión gigante, no, el pedazo de costillar con el la costillar con costilla lomo, ¿no? alargada, Es con no, el lomo. salva. Sí, con el lomo, Extraordinario. rico. O sea, ayer Ya, estuve y en con unos película, de amigos. una película vieja, ya, que la compré ahora buscando ruido blanco, que es Maverick, ¿ya? Que es una comedia, básicamente, una recreación del Maverick que nosotros veíamos cuando chicos, Es ¿ya? divertido. ¿Ya? Y entretenida, divertida, liviana, Sí, así que para pasar bien el rato. tal cual. Bueno, y con esto nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima. Y está movido el tema en todos lados, afuera y Sí, adentro. sí, vamos a tener tema. Qué bueno Vamos a ver cómo verte, corre el agua, eso, y que ¿ya? estén todos muy bien. Cuídate mucho. Igualmente. Chao. Chao.